Busumi llega a un pueblo a 4 horas de Seúl para presentarse a un puesto de profesora de preescolar. ¿Y cómo es que llegó ahí? 3 meses atrás se presentó a una entrevista para guardaespaldas del grupo Kazan. Su verdadero nombre es Kim Jong-un. Está nerviosa porque ve a chicas más preparadas que ella y cuando la llaman, el reclutador se burla de su currículum, a lo que ella responde que fue premiada como ciudadana valiente por atrapar a un abusador en el metro. Y cuando le dicen que lo que necesitan es a una persona con intuición y rapidez para actuar, y que ella no lo es, se ve resignada, pero vuelve corriendo, no completa un golpe, sujeta al reclutador antes de que caiga y le explica todas las acciones que acaba de hacer, a lo que Gasuno, su jefe y dueño de la empresa, a través de los audífonos, le dice que la contrate. Ya le están dando las indicaciones para comenzar a trabajar, pero Idon, el reclutador, recibe una llamada y al colgar va hacia ella a preguntarle si acaso tiene antecedentes penales. No la contrataron. Y Suno la está observando por las cámaras. Para rematar su mal día, llega a casa y se encuentra a su mamá saliendo de su casa, robándole de nuevo su dinero para el alquiler. Discuten y su mamá termina yéndose sin remordimientos después de pegarle una cachetada. ¿Y cuál fue el delito de Jong-un? Robar toallas higiénicas en una tienda. Y por eso fue llevada a un reformatorio por 6 meses. Esto le informa Idon a su jefe. Agrega que en sus trabajos anteriores tuvo un desempeño excelente, pero que tiene deudas debido a su madre, que pidió préstamos millonarios a su nombre. Suno le pide que la llame. Lo hace y le pregunta qué dijo una vez que salió de la entrevista. Ella responde que lo lamentaba, y Suno le dice que queda contratada, porque además de hábil, es sincera. Ella se emociona junto a su compañera de trabajo que se muestra muy feliz por ella. Jong-un llega a la casa de Suno y ayuda a Dong-min, que es productor de fresas y está dejando ahí un pedido. Lo hace cada 2 semanas. Le informan a Jong-un cuál será su horario y rutina. Además, va a vivir en un nexo de la casa y conoce a su compañera de cuarto, es Yeji, que muestra intenciones de acercarse como amiga, pero Jong-un le dice que no las tiene, pero que sí pueden hacer algunas actividades juntas siempre y cuando no implique gastar dinero. Esa noche va a buscar algo de comer y ya que Suno no quiso comer su cena, la ama de llaves le dice que se la coma. Ella feliz va a hacerlo pero la escupe y bota porque está horrible. Así que mientras busca algo de comer, se da cuenta que hay algo raro en la alacena. Así que regresa en la noche y desactiva una camarita que estaba ahí guardada. Son las camaritas que ha colocado Suno y él la está observando y se dice que es realmente hábil. Jong-un, de curiosa, googlea el nombre del jefe y se entera de que enviudó al año de casado y que hace unos años murió su hija por sobredosis. Por otro lado, la señora Choi le informa sobre la nueva guardaespaldas a la otra hija de Suno. Esa hija es Son-young y se encuentran en el cementerio por el memorial de muerte de la esposa. Suno deja sus flores y luego la hija las tira y pone las de ella diciendo que así solo hayan estado casados 1 año, debería saber al menos la flor favorita de su madre, y regresa a su sitio al lado de su hermano, Song-woo. Ellos no son sus hijos biológicos, son los hijos de la difunta esposa, y su única hija biológica fue la que falleció. Además, el chofer le cuenta que Sun-young mantiene control de todas las mujeres que rodean a Sung-woo. Regresan al auto y Sung-woo ha notado una cicatriz en la muñeca de Jong-un y le pregunta cómo se la hizo. Y ella responde que le dirá con la condición de que él también responda a su pregunta. A lo que le dice que la golpearon y pregunta por las cámaras ocultas y que pensó que era porque era un pervertido. Él se ríe y ella continúa diciendo que es raro que solo haya una cocina y que no haya en el anexo donde está y que alguien intenta eliminarlo. Sung-woo agrega que sigue averiguando. Y cuando ella replica que si hay alguna recompensa, él solo le responde que lo tome como una búsqueda del tesoro. Días después, se dan las vacaciones y los trabajadores se van excepto Jong-un. Y cuando vuelve tarde a la mansión para cocinarse algo, se encuentra con Sung-woo, quien le dice que esperó bastante y que ya sabía que se estaba quedando. Se sientan a comer y él la mira como si tuviera a su hija enfrente. Ella le pregunta si acaso está pensando en su hija que murió. Y él le cuenta que cuando no tenía nada, tuvo un breve romance, y de ahí nació su hija.
que creció en un orfanato por 19 años sin saber que tenía un padre y que creció llena de resentimiento hacia él. Siempre estuvo a la defensiva. Mientras tanto, la señora Choi le informa a Sun-young que quizás la guardaespaldas esté todavía en casa. Y esta agrega que ¿por qué no se lo dijo antes? Que quién sabe qué puedan estar haciendo. Y se baja de su auto para irse caminando, ya que hay congestión por un accidente. Tocan la puerta y Sun-ho le dice a Yeonan que se esconda, que no pueden saber que está ahí, y va a la puerta. Sun-young entra y comienza a revisar varios cuartos mientras que Yeonan está escondida, recordando cuando hacía lo mismo para huir de su padre que la buscaba con un martillo y cuerdas. Sun-young no encuentra nada y se va, pero para eso Yeonan ya está llorando del miedo. Ella regresa a su cuarto. Más tarde, recibe una llamada de Sun-ho y ella entra a la oficina cuando de la nada se abre una puerta oculta. Entra y llega al cuarto secreto de Sun-ho, donde ve todas las imágenes de las cámaras. Ella le pregunta si de verdad alguien intenta eliminarlo, y él le muestra una foto de su hija, Yerim, que la trajo a vivir con él cuando tenía 19 y luego la envió a Nueva York porque quería estudiar arte, y agrega que eso de la sobredosis es falso, que alguien la eliminó, y le muestra otra foto, la de la persona que lo hizo, de un recorte de un periódico de Aya. La persona es Sun-young, y que esos hijos lo ven como el hombre que les quitó su herencia, y fue peor cuando apareció Yerim, otra posible heredera. Sun-ho confiesa que tiene una enfermedad terminal y que solo le dan unos 6 meses de vida, y que antes de morir quiere vengarse de ellos de la forma que más temen. Va hacia otra puerta oculta y abre una caja de seguridad mostrando dinero y lingotes de oro. Yeonan le pregunta qué puede hacer por él, y Sun-ho le entrega una cajita con un anillo y le pide que se case con él. Que si lo hace, será la dueña y señora del grupo Gason. Y eso es a lo que más le temen los hijos. Que ella, al ser su esposa, será la que más acciones obtenga de la herencia y los hijos van a actuar de la misma forma que hicieron con Yerim. Pero esta vez van a esperar y les tenderán una trampa, que ella será la carnada, y podrán detenerlos por conspiración e intento de asesinato, que las personas no cambian. Y lo dice porque cuando murió su esposa, Sun-young, igual que en el memorial, botó las flores de él y le dijo que un simple gerente se casó con su mamá por interés, y que él también debió morir con ella y no quitarles lo que era de ellos. Yeonan le devuelve la cajita y le agradece. Regresa a su cuarto a guardar sus cosas, y en eso su mamá la llama pidiéndole dinero, y Yeonan grita para botar su frustración. Se calma y regresa a colocarse el anillo diciendo que acepta casarse. Terminan las vacaciones y se regresa a la rutina. Yeonan coloca una pastilla en el café del chofer y provoca que le urja ir al baño, justo cuando están a punto de salir a la empresa. Así que es Yeonan quien termina conduciendo y llevándolos a registrar el matrimonio. Y Don, que además es abogado de Sun-ho, se presenta como testigo de la unión. Previamente, Yeonan ya ha firmado un contrato donde se estipula que 3 meses después del deceso del jefe, ella emitirá su voto para elegir a un nuevo presidente y asegurarse que los hermanos Ga no vuelvan a pisar la empresa. Una vez que esto se cumpla, ella heredará todo lo del presidente, pero también será ella quien ejecute la muerte del presidente a través de la eutanasia. Ella duda por esta última cláusula, pero toma la decisión de firmar. Días después, Idon le informa que pasará 3 meses en su tierra natal, Muchang, donde no hay estación de tren y además está a 4 horas de Seúl. Sun-ho le dice que es por su seguridad, porque si los hermanos se enteran, van a ir a por ella, así como lo hicieron con su hija, y que allá fingirá ser una profesora. Afuera, la señora Choi se pregunta qué tanto hablan y se pone a escuchar, pero Yeonan se da cuenta y hace que la señora caiga, a lo que Sun-ho le dice que le pagará más que Sun-young y que por favor deje de cocinar. Y le entrega una tarjeta para que la use como quiera. Más tarde, Yeonan llega a su cuarto y recibe una llamada de Sun-ho. Ella sale de inmediato a la mansión y al llegar al cuarto lo encuentra en el suelo. Lo llevan de emergencia al hospital y el médico, que también es de confianza y oculta lo de la enfermedad, le dice que ahora solo está aplicando medicamentos para calmar el dolor y que debe prepararse para el momento, y que probablemente solo le quedan 3 meses.
Eso lo escucha una enfermera detrás de la puerta y se lo informa a Sun-yeon, quien después le dice a su hermano que por fin reclamarán la herencia que les dejó su madre. Suno se alista para volver a casa y le dice a Jong-ran que apliquen la eutanasia esa noche porque no quiere volver a experimentar ese dolor, y más tarde el doctor le entrega el medicamento que debe aplicar. Llegan a casa y Suno le pide a Jong-ran que vaya a verificar que la señora Choi haga bien sus fideos, que serán su última comida. Le insiste como 3 veces y ella sale. En ese tiempo, él aprovecha en poner a grabar su celular, tomar su arma y se autoelimina. Jong-ran escucha el sonido y al llegar a la habitación se encuentra con la escena. Idon llega detrás de ella y cierra la puerta para que los empleados no vean nada. Se llevan el cuerpo y la prensa ya ha informado del hecho. Los hermanos comentan que no se esperaban esto, y cuando llega Idon, les habla con puro sarcasmo y señala que la junta para colocar a Song-woo como director general no se dará de inmediato porque hubo un cambio en el testamento. Llegan al funeral e Idon les presenta a Jong-ran como la viuda de Sun-ho. La reconocen como la guardaespaldas y Sun-yeon se le acerca y comienza a ningunearla. Pero Jong-ran le hace el pare diciendo que debe respetarla porque ahora es su madre. Idon oculta a Jong-ran y la saca. En eso, Dong-min, el de las fresas, llega a dar sus sinceros respetos. Jong-ran llega a la casa a guardar sus cosas. Los empleados están sorprendidos pero igual la tratan de señora, mientras que los hermanos están viendo la manera legal de anular todo, pero les comentan que el registro de matrimonio se hizo correctamente, y cuando Song-woo reclama que el dinero originalmente era de su madre y que les corresponde, les dicen que es cierto, pero que luego de la muerte de la señora, el patrimonio que acumuló Sung-ho por su cuenta fue mucho mayor y superó al de su madre, y al salir, los dos hermanos se van contra el abogado, amenazándolo y golpeándolo. Esa noche, Sun-yeon le pide a la señora Choi que encierre a Jong-ran y que no la deje ir al cortejo fúnebre. En realidad, la quiere encerrada una semana. Yeji escucha a la señora Choi decirle esto al chofer y corre a contárselo a Jong-ran. La señora Choi ha colocado somníferos en un café y el chofer está listo para golpearla. Jong-ran baja, recibe el café y pregunta qué le puso. Se lo lanza a la cara, reduce al chofer y escapa. Y Yeji se encarga de eliminar los duplicados de las llaves del auto para que no la persigan. Le informan a Sun-yeon que Jong-ran está camino al aeropuerto y ella pide que la atrapen. Mientras que Jong-ran le dice a Idon que deben ajustar su plan. Llega al aeropuerto, deja el auto afuera y se mete al baño. Para eso los que la siguen ya han llegado a buscarla. En el baño, Idon le da su nueva personalidad, Boo Se-mi, y le advierte que Mu-chan no se vaya a dejar llevar por la soledad y comience a salir con hombres porque eso será su perdición, a lo que ella responde que en su vida no hay lugar para el romance. Se cambia y llega a Mu-chan en bus. Idon le escribe diciendo que su primo irá a recogerla y que ya se comunicó con la directora del colegio. Quien llega a recogerla es Dong-min, el de las fresas. Ella lo reconoce porque lo vio antes en la mansión y se oculta, pero cuando él va a decirle que se le hace conocida, ella responde segura que es Boo Se-mi. Dong-min la lleva y le pregunta qué hace usando lentes. Y ella responde que es porque es muy sensible a los rayos UV. Y él, después de mirarla, le pregunta si es que de verdad no se han visto antes. A lo que ella responde que no, y que mejor viajen en silencio. Mientras que a Sun-yeon le están recomendando declarar que su papá tenía demencia y que podrían sobornar a alguien de la casa para que lo confirme. A lo que ella dice que es un poco obvio y que mejor agreguen a la demanda que ella estuvo en un reformatorio y que además su madre estuvo en prisión por fraude y que justo un mes antes de que fallezca Sun-ho, ella aparece y se casan. Que lo mejor es decir que la guardaespaldas manipuló a un hombre moribundo y con demencia. Que hagan todo eso público para meter presión en el tribunal. Llegan a la casa donde Jong-ran vivirá y Dong-min le cuenta que él trabaja medio tiempo como profesor de educación física y que su hijo es alumno de ahí. Él quiere mostrarle el interior del lugar, pero ella de manera cortante le dice que no es necesario y le cierra la puerta. Él piensa que es una grosera. Al ratito, un amigo de Dong-min le muestra una noticia que ha salido sobre Sun-ho, que se casó con una guardaespaldas 40 años menor, pero en la foto tapan el rostro de ella. Jong-ran está viendo esto a escondidas, pero se enoja al ratito cuando Dong-min comienza a decir
molesto que esa persona debería ir a la cárcel, pero en realidad está leyendo otra noticia, pero ella asume que lo decía por ella, preguntándose si acaso la reconoció. Por otro lado, Sung-woo va con unos detectives clandestinos y pide que busquen y eliminen a Jong-gran. Pero el jefe les dice que no eliminan personas, así les paguen un montón, y que si siguen insistiendo los denunciará. Por lo que entonces hacen su propuesta primero, que la encuentran a ella y a su madre, y que después les busque a alguien para que desaparezcan a Jong-gran. Mientras que en Muchang, los de la comitiva de preescolar se reúnen para comentar que deben conservar por mucho tiempo a la profesora, porque si se va, van a cerrar el colegio, que lo mejor es ayudarla, pero sutilmente para no agobiarla. Y Dong-min intenta ser amable con ella, pero debido a que Jong-gran está a la defensiva siempre, se comporta hostil. Ninguno de los dos se cae bien. En Seúl, Idon ha despedido a la señora y al chofer, por lo que intentaron hacerle a Jonan, y la única que ha quedado en la mansión es Yeji. Idon le avisa que se quedará hasta que la señora de la casa, Jong-gran, regrese y que hasta que eso suceda ella debe hacer como que no existe y le prohíbe estar en la mansión a menos que sea solo para comer. Idon pasa el rato viendo las cámaras como lo hacía Sunho. Sun-young ha encontrado las cámaras donde se observa a Jong-gran y saben que no ha salido al extranjero. Además, pide que hablen con un fiscal para que acusen a Idon de algo y lo saquen de la casa, y poder buscar el testamento. Además, planea publicar esas fotos del aeropuerto para reportarla como desaparecida. Jong-gran llega al colegio y le cae muy bien a la directora, quien le da la bienvenida, pero ella escucha cuando la directora atiende una llamada de una conocida de la universidad de donde se supone que ella es graduada, y le dicen que conocen a una Busemi, pero que es mucho más mayor, que ya pasa los 50. La directora le dice que busque bien, que es una recomendada de su hermano, de Idon. Jong-gran lo llama para contarle lo que sucede, mientras que la directora sigue investigando y llama a la guardería de la universidad donde se supone que trabajó antes, y le dicen que sí, que Busemi trabajó con ellos hasta hace un mes. Eso tranquiliza a la directora hasta que escucha decir a la chica que la atendió que se ganó un dineral por solo decir unas palabras. Jong-gran entra en ese momento y le quita el celular preguntando si acaso la denunciará, y amenazantemente se acerca a ella. Jong-gran responde a la llamada de Idon y la directora comienza a preguntarle asustada por qué le ha mandado a una persona así. Y él le cuenta que ella es la esposa de Kazuno, su jefe, el que acababa de fallecer. Jong-gran cuelga y le dice que sabe que quieren cerrar el colegio para vender el terreno, y que solo le dé 3 meses, y que además, con el dinero que tiene, ella puede comprar el terreno y evitar que destruyan el colegio, y que la dueña sería ella. La directora acepta y promete no decir nada de su identidad. Pero no contaban que alguien más había llegado. Dong-min, que entra preguntando por qué le dice señora a Busemi. La directora finge al instante que está en una llamada con otra persona y Dong-min se lo cree. Por otro lado, Sun-young ha ido a reportar a Jong-gran como desaparecida. Al inicio, el detective le dice que no puede aceptar su denuncia y que así la encuentren deben respetar si la persona acepta que se le dé la información de su ubicación. Pero en eso recibe una llamada de su superior y pues ahora se ve obligado a proceder con el inicio de la búsqueda. Mientras que Sung-woo ha ido a pedir información para encontrar a la mamá de Jong-gran, pero en el lugar donde trabaja la mamá, Idon le está pagando a una señora para que le informe de los movimientos de la mamá, y así lo hace. Le informa que alguien está buscando a So-young, la mamá. Y en la mansión, Yeji se ha dado cuenta de que hay un lugar oculto en la oficina de Sung-woo, porque vio entrar a Idon, pero cuando fue a ver, no había nadie. En el jardín de niños, la directora deja un momento a Jong-gran a cargo de su salón, y como al inicio no puede controlarlos, para llamar su atención les da clases de defensa personal, y quien termina siendo usado y desinflado por ser el villano es el dinosaurio del aula. Los niños comienzan a llorar y Dong-min le pide hablar un momento con ella, y es para advertirle que no ponga en peligro a los niños. Regresa al salón, pero la directora la llama para decirle que no la malinterprete, y le pregunta si ha visto un sobre con dinero, que es el pago de la pensión de uno de los niños, y que cuando ha regresado al salón ya no había ningún dinero,
y que solo ella ha estado ahí, hasta que recuerda que después se reunió con un proveedor y se disculpa de inmediato con ella. Pero este señor no contaba con que Jong-gran, por su seguridad, había colocado cámaras por la casa y alrededores. Ella lo ubica y sale corriendo para la tienda. Dong-min la ve y pensando que se está yendo por lo que le dijo, la sigue. Jong-gran reduce al señor y terminan en la comisaría, pero todo resulta ser un error de la directora porque no recordaba que ya había usado el dinero para hacer pagos. Jong-gran comenta que debe ser horrible que te acusen de robo y le dice al señor que comprará todos sus productos como disculpa. El señor, ofendido, al inicio no quiere, pero luego acepta, y Jong-gran y Dong-min van con las cajas al colegio, mientras conversan. Ella le dice que no es tan mala como él cree, y Dong-min se disculpa por haber sido tan duro con ella hace un rato, pero es que él se lastimó haciendo un deporte y no quiere que eso le pase a alguno de los niños. Agrega que no siempre debe disculparse con dinero, que a veces las palabras bastan. A lo que ella responde que es cierto, pero cuando ves que esa persona necesita ese dinero, el efectivo es mejor que una disculpa sincera. En la mansión, Gigi está probando con todos los muros a ver si alguno se abre, pero nada le funciona. Hasta que se sienta y agarra un lapicero rojo y ve cómo la puerta secreta se abre. Entra y llega al cuarto de las cámaras. Se acerca al escritorio y descubre la nueva personalidad de Jong-gran y dónde está. Ahí ve que la ex-ama de llaves y el chofer están tocando. Ella sale y mientras conversan intentan convencerla de que debe de ponerse de su lado, que Sung-yeon les ha prometido reponerlos en el trabajo y darles un bono si testifican a su favor en los tribunales. Gigi les dice que no sabe dónde está, pero que puede vigilar por unos días a Idon para averiguarlo y que los contactará si sabe algo. Y entra a la mansión diciendo que ¿por qué debería compartir la información con ellos cuando eso vale miles de millones? Esa noche, Jong-gran le dice a Idon que la gente en el pueblo sospecha de ella, a lo que él le dice que deben cambiar el plan, que lo mejor es que sea amistosa con la gente. Y eso piensa hacer, e invita a padres de familia a su patio para una cena de bienvenida, y se anuncia por los altavoces del pueblo. La directora llega corriendo a su casa y preocupada le dice que esa cena viola las leyes antisoborno, pero Jong-gran le explica que no la organizan los padres para ella, sino al revés, y así también poder conocer a los vecinos. Idon llega a la mansión y encuentra los zapatos de Yeji tirados. La llama pero no contesta. Va al anexo y no está, así como alguna de sus cosas. En el pueblo, la directora se ha encargado de todas las compras para la reunión. Está demasiado entusiasmada. Dong-min entra a la casa para dejar unas cosas y Jong-gran sale de inmediato para que no vaya a descubrir las cámaras de seguridad. Pero está demasiado cerca de hacerlo, así que lo voltea y lo sujeta de los hombros, poniéndolo a él nervioso. Mientras que afuera, Yeji acaba de llegar preguntando por Semi, diciendo que es su amiga. Adentro, Jong-gran se va acercando de a poquitos para cerrar la laptop. Pero él la aleja diciendo que es de los tradicionales. Voltea y ella lo sujeta del rostro mientras se va acercando como para besarlo, pero se hace a un lado y logra cerrar la laptop, mientras él espera el beso. Por la ventana los ve Yeji. Entra y dice, «Hola, amiga». Y pregunta qué está pasando entre ellos, y luego comenta que su amiga no ha cambiado nadita. Y Jong-gran se apura en sacar a Dong-min de ahí. Apenas lo hace, le pregunta a Yeji cómo se enteró que estaba ahí. Yeji, despreocupada, le responde que Sung-yeon prometió darle una gran recompensa si averiguaba dónde estaba. Y agrega que la recompensa la decide quien la otorga. Y cambia de tema diciendo que no comió nada. Pero Jong-gran le impide salir y directamente le pregunta cuándo quiere para guardar silencio e irse de inmediato. Yeji menciona que sigue siendo la misma y comienza a tantearle precios, pero termina diciendo que solo quiere que vean películas juntas, comer juntas, pero que todo lo pagará ella. Y le ofrece la mano mientras le dice que ahora sí son amigas a partir de hoy. O quizás debería conversar con el chico de las fresas. Y Jong-gran le da la mano diciendo que por favor no diga nada, que son amigas. Jong-gran sale y los vecinos le reciben con un cartel de bienvenida. Dong-min mira todo esto extrañado, como si no le importara, mientras que Jong-gran finge que le ha gustado todo. En Seúl, Idon descubre que Yeji encontró el lugar secreto. Y en Munchang, algunos de los vecinos todavía dudan en si deberían confiar en Jong-gran.
El policía le menciona a ella que su hermana estudió en esa universidad y pregunta por un detalle de la universidad. Obviamente Yonan no conoce el lugar, pero entra Yeji a ayudarla diciendo que las ventanas de esa facultad son muy grandes. El policía sigue insistiendo en hacerle preguntas, pero la directora interviene esta vez para cambiar totalmente el tema. Yonan sale a dar unas palabras agradeciéndoles por la bienvenida y agrega que entiende que quizás todavía no confíen en ella del todo por los problemas que hubo con los profesores anteriores, pero que ella es diferente y cumple sus promesas. Idon llama a Yonan preguntando si por si acaso Yeji está ahí, y cuando le confirman eso, agrega que su prioridad es saber que Soyeon no sepa dónde está. Ella asiente y agrega que ya casi se ha ganado la confianza de los vecinos y que pondrán en marcha el plan. Yonan sale y va directo a sentarse junto a Dongmin, y es que es el que considera que no confía en ella todavía. Y cuando menciona que deben hablar de lo que pasó antes, el nervioso le dice que no pasó nada. En eso aparece Sang-tae ebrio y se pone a cantar. Mata todo el ambiente de la reunión. Yeji le apaga todo y Yonan le dice que deje de amenazar a los vecinos con aumentar sus alquileres y que además fue él quien le ofreció dinero para que se vaya del preescolar. Dongmin se acerca muy molesto a reclamarle por haber hecho eso de nuevo y lo frena cuando le levanta la mano a Yonan y todos terminan echándolo del lugar. Mientras tanto, Soo-woo ha ido a buscar a la mamá de Yonan en la empresa. La señora ha cambiado su nombre y justo se cruza con Soo-woo, quien ya la iba a dejar ir, pero cuando la otra señora informante de Idon pasa gritando su verdadero nombre, Soo-woo la detiene, pero Soyeon lo empuja y corre para escapar, pero termina siendo atrapada. Ya es de noche y todos se han ido de la reunión. Young-ran intenta que Yeji no beba e intenta llevarla a casa, pero Yeji no quiere y termina llamándola a Young-ran. Dongmin se percata de esto, pero no le da importancia y cree que fue por lo ebria que estaba. Soo-woo le cuenta a Soyeon que Young-ran se casó con el presidente, para que así le dé información de dónde está su hija. Pero Soyeon le dice que un abogado le consiguió el trabajo en la empresa y que no sabe dónde está su hija, que hace tiempo cortaron lazos, pero que podría averiguar dónde está si le dan algo a cambio. Soo-woo la amenaza y ordena que sigan a Idon. Al día siguiente, muy temprano, Young-ran se mete al camioncito de Dongmin y en el camino él le dice que no tiene interés en ella y que por eso lo que pasó no es importante. Ella le dice que es importante porque él sigue dudando de ella y que no intentó besarlo, solo que intentaba hacerlo a un lado porque bloqueaba su camino. Y así le dejan claro que solo la malinterpretó. Mientras que en la casa, Yeji encontró el lugar donde Young-ran guarda su dinero. Yonan y Dongmin pasaron la mañana recolectando fresas y así ella conoció un poco más de él, pero cuando él nota que ella tiene una cicatriz en su muñeca, recuerda que una parecida tenía la persona que le sujetó la puerta en la casa del presidente y en el camioncito le pregunta cómo se hizo la cicatriz y agrega que no tiene por qué avergonzarse porque todos tienen una y le muestra la suya en su barriga, a lo que ella le dice que se baje la chompa y que por cierto, tiene bonitos abdominales. En Seúl, la policía ha ido a arrestar a Idon por malversación de fondos. Él actúa como si ya lo hubiera estado esperando y se lo dice a Sun-yeon, pero ella, con mucha seguridad, le dice que la gente perdona fácilmente al rico que sale y pide disculpas por haber cometido un error, pero no perdona a un pobre abogado que le robó dinero a su jefe y pregunta sobre el paradero de Yonan, a lo que Idon decide no responder y tranquilo acepta que la policía se lo lleve. Sun-yeon deja entrar de nuevo al chofer y a la ama de llaves para que busquen por toda la casa el testamento. Idon le avisa a Young-ran que deben proceder con el plan B. Ella llega a casa, se encierra y saca un USB. Luego se pide prestada una moto para poder ir al centro y ahí Yeji la sigue a una cabina de computadoras, donde Young-ran está enviando un correo a prensa donde informa que Soo está intentando vender la empresa. Y al ver que Yeji está ahí, envía el correo, pero Yeji ya ha visto de dónde lo ha mandado. La periodista recibe el correo y escucha un audio. Va de inmediato a la comisaría a ver a Idon, pero actúa como si no lo conociera. Y solo ha ido para confirmar que lo enviado es correcto y se va. La noticia se hace pública por la TV y ya todos los implicados se han enterado de cómo Soo minimiza a su hermana e intenta hacerla a un lado. Young-ran recuerda que le dijo a Sun-ho que lo ayudaría, pero que también ella debía protegerse y que lo mejor sería separar a los hermanos.
En Muchan están cenando y Dongmin, al ver a Jongran atarse el cabello, le llega el recuerdo de ese día en la mansión y que escuchó el nombre. Están tomando y Jongran dice que debe retirarse, no sin antes advertirle a Yeji que esté tranquila. Dongmin sale detrás de ella y cuando van caminando, ella le pregunta si acaso tiene algo que decirle. Y al darse la vuelta para irse, él la llama por su nombre, Kim Jongran. Ella hace como que busca a otra persona y él le dice que miente muy mal y que si acaso no recuerda que se vieron en la casa del presidente y que quería volver a verla para poder agradecerle. Y agrega que ya descubrió todo y si seguirá fingiendo. Ella responde que sí y le pide que pretenda que no sabe nada. A lo que él responde que no le gustan esas cosas y que tampoco quiere dinero a cambio. Y ante la insistencia de ella de que mejor le pida dinero, él se va diciendo que no dirá nada y que si piensa irse, que lo haga al amanecer, porque ahora ha bebido y no hay buses. Ella le grita que no se irá porque no tiene a dónde. Jongran llama a Aidon, a quien han dejado libre, y le cuenta que Dongmin ya sabe quién es y le pregunta cuál es su debilidad. Y Don supone que debe ser su hijo. Llega a la mansión y debe aceptar que el chofer y la ama de llaves se queden porque el abogado de Sun Young les dijo que fueron despedidos arbitrariamente por él, que no es quien los contrató, y los deja diciendo que hagan lo que fueron a hacer, buscar el testamento, pero que a las 11 deben irse de ahí, como siempre. Mientras tanto, Song-woo intenta escapar del país, pero su propia seguridad le dice que no lo hará, y lo reduce para llevarlo ante su hermana. Los ejecutivos de la empresa están discutiendo a quién podrían poner como presidente. A Sung-woo no, porque la empresa terminaría en manos de otros o quebrando. Sun-young tampoco, porque según ellos solo es profesora. Al final quien podría asumir también sería la viuda, que seguro va a ser la accionista mayoritaria. No se ponen de acuerdo en nada y solo entran a informar que la reunión se ha pospuesto. Sun-young está escuchando todo porque ha colocado un micrófono. Va a buscar al periodista que reveló lo de su hermano, quien de antemano le dice que no le revelará sus fuentes. Sun-young le entrega un USB diciendo que su hermano renunciará y que tiene información sobre los ejecutivos de la empresa, y que es ella quien quiere dirigir la empresa y que sabe que si reveló lo de su hermano no fue para dañar a la empresa, sino porque es justa, y que seguro esa información también le interesará. En el desayuno, Yeji está buscando alguna actividad para hacer, por lo que Jongran le pregunta si le gustaría enseñar ballet a los niños. La directora no está de acuerdo y se lo dice a Jongran, quien le dice que ella asumirá el sueldo de Yeji y que además Dongmin ha descubierto su identidad, y le conviene mantener cerca a quienes saben de su secreto. Y en el colegio, Jongran está intentando ganarse la confianza y el cariño de Yuwon, el hijo de Dongmin. De repente llega una excavadora diciendo que el dueño de las tierras ha pedido que excaven. La directora, en su intento de reclamarle a Sonte, casi es golpeada por la maquinaria, si Jongran no aparece para hacerla a un lado. Dongmin y ella son quienes se quedan a reclamarle al tipo por hacer esos trabajos en el preescolar. Y el tipo llama a la policía y la directora llama a Aidon para contarle que han detenido a Jongran. Él sale de inmediato para evitar que revisen sus antecedentes, pero no se da cuenta que hay alguien vigilando sus movimientos. Y es que la mamá o la amiga dijeron que Jongran le habría confiado todo a Aidon. La periodista revisa la información de los ejecutivos y están metidos en pura corrupción. Entra a buscar información sobre Sun-young y encuentra puras notas de prensa de ella haciendo voluntariado en los penales. Por otro lado, Aidon ya se ha dado cuenta que lo están siguiendo y Sung-woo va detrás de él, mientras que en Muchan no quieren soltar ni a Jongran ni a Dongmin hasta que llegue un fiscal, y es que parece que Song-tae ha movido sus influencias. Llega el tipo con su abogado a hacer la denuncia por invasión de propiedad privada y la directora le está contando todo lo que está pasando a Aidon, quien ya casi llega y que afortunadamente pudo desviar a quien lo seguía. Yeji ayuda a crear una distracción para evitar que le pidan a Jongran su identificación. Se la piden y entra Yeji en acción. Logra su cometido y le da tiempo a Aidon a llegar y presentarse como el abogado de Semi, y en un ratito logra voltear el caso a favor de ellos e incluso ganar una compensación. Sun-young se aparece en la conferencia de prensa donde se suponía que Sung-woo debería renunciar y anuncia que su hermano, el vicepresidente, no llegará porque está hospitalizado debido a que intentó desvivirse, que toda la presión mediática lo llevó a eso y que a nombre de él pide disculpas y que además se encargará de devolver a la empresa su estabilidad y se retira. Y su expresión
cambia de lo que estaba llorando a una sonrisa burlona, y eso lo nota la periodista. Los matones de Sung-woo han seguido la pista de Hee-dong hasta la ciudad cercana a Muchang y comienzan a preguntar en todos los lugares si la han visto. Todos lo niegan, pero Sung-woo desde su ventana ve a Hee-dong junto a Dong-min y a Jong-ran saliendo de la comisaría. Los matones salen de inmediato para seguirlos. En el camino, Jong-ran se baja para ir a la tienda y Dong-min se va en el auto a comprar otra cosa. Jong-ran ve que los matones bajan y se oculta, y cuando entran a preguntarle a la señora, ella responde titubeando que ella se fue, y por eso los matones entran a revisar, y cuando ella ve que están lastimando a la señora, decide salir y llama a Sung-woo para distraerlo, y salir huyendo y subirse justo a la camioneta de Dong-min que ya le estaba esperando. Comienzan una persecución donde Dong-min intenta esquivarlos, pero terminan cerrándole el paso. Los hacen bajar y ambos comienzan a pelear contra los matones. Sung-woo, desesperado por terminar ya todo, manda al jefe, quien va de frente a Sang-yeonan con una navaja, pero Dong-min sale en su defensa hasta que le hieren la mano, y en eso escuchan acercarse a la policía, y Sung-woo es el primerito en escapar. Dong-min y Jong-ran también se van, y en el auto le pide disculpas por haberlo expuesto al peligro y que se irá de Muchang. Dong-min cambia la dirección, mientras que Sung-woo choca contra un árbol mientras intentaba tomar alguna de sus pastillas. Dong-min lleva a Jong-ran a la playa y le pregunta si de verdad se irá, que sabe que fue para ocultarse de esos herederos, pero también para olvidar y sanar, y que quiere que se quede en Muchang. Además, su hijo ya le tomó mucho cariño y que él la protegerá. Ella le pregunta por qué y qué quiere a cambio. Eso lo ofende y solo le dice que tomará eso como un sí. En Seúl, Sun-yeon va al hotel donde ocultaban a la mamá de Jong-ran y delante de ella le dice a su seguridad que le diga a Hee-dong que si no informa dónde está Jong-ran, eliminará a la madre de ella. Llaman a Hee-dong para decirle justo eso y él responde que es abogado de Jong-ran, no de su madre, y que hagan lo que quieran. Mientras que Sun-yeon tiene colgada y atrapada a la señora, quien le ruega por ayuda, a lo que Sun-yeon le dice que su hija le ha dicho que no le importa lo que haga con ella. La mamá le dice que hará lo que sea pero que la salve, y la otra le pide que elimine a su hija. Por otro lado, Sung-woo despierta atado a una cama en una habitación y recuerda que él ya vio eso, que su madre le hizo lo mismo a su padre porque no le hizo caso. Esa noche, Jong-ran despierta y escucha ruido afuera. Es Dong-min que está instalando luz afuera de la casa. Ella lo ve a través de las cámaras y sonríe conmovida. Hee-dong va a ver a Sung-woo y le cuenta que fue difícil encontrar ese lugar y confirma que fue su hermana quien lo llevó ahí por querer vender la empresa y hacerla a un lado. Le propone unir fuerzas y si acepta, lo sacará de inmediato y limpiará su reputación. Y para que le crea que realmente su hermana le está haciendo eso, le muestra el papel de admisión a ese lugar. Sung-woo grita que sabe todo lo que ella hizo y que va a revelarlo. Hee-dong lo persuade para que le cuente y así poder sacarlo de ahí, pero Sung-woo le dice que no le cree nada, por lo que Hee-dong deja en claro que intentó ayudarlo y se retira. Y en Muchang, Jong-ran está dando una clase a los niños frente a los padres. De repente llega la policía y hacen entrar a su madre, que está con el rostro golpeado, y que al verla, corre llorando llamando a la hija. Dong-min pide a todos retirarse y los dejan a solas. Ahí, la madre deja de fingir y pregunta si no la extrañó. Jong-ran la lleva a casa y le cuenta todo lo que le hizo Sun-yeon y miente diciendo que se escapó de ella y le pide una recompensa por haberla traído al mundo. Jong-ran le reclama que para lo único que la crió fue para que le pague sus deudas. Y la madre se burla de que por eso terminó casándose con un rico que podría ser su abuelo. Jong-ran le dice que se vaya, pero de nuevo la mujercita le pregunta por qué realmente se casó, que qué cosa le dio a cambio y si acaso fue ella quien le dijo al viejo que se desviviera. Jong-ran se contiene de mandarla lejos y mientras su mamá va a bañarse, ella coloca una cámara. Afuera, Gigi ha visto todo y le escribe a alguien, mientras que Sun-yeon le pide a su secretario que encuentren a Sung-woo porque necesitan sus acciones. Eso significa que ella no lo internó. Yeji entra a la casa y saca algunos billetes de la maleta de Jong-ran, pero la señora la atrapa y se ponen a pelear. En eso llega Jong-ran, intranquila le pide a Yeji que la deje un momento a solas con su mamá. Yeji se va diciendo que pronto le devolverá el dinero. Jong-ran le da su número de celular a la señora y esta le vuelve a preguntar si realmente Sun no se desvió. Jong-ran responde que
qué es lo que cree ella y se va porque Dong-min la llama. La señora se pregunta qué bando debería elegir para poder ganar más dinero y comienza a tomar fotos a Yeon-an con Dong-min y el niño y se las manda a Sun-yeon y no se percata de la cámara. Yeon-an ya ha visto lo que ha hecho y se pregunta a qué realmente ha ido su madre. Entra y le pregunta a la señora si quiere ir a comprar y que agarre dinero de ahí cuando lo necesite. Además le cuenta de su identidad en ese pueblo. So-yeon agarra un fajo de dinero y se va diciendo que a ella no le va a engañar. Mientras que So-yeon le dice a los accionistas que la propongan como presidenta, si no, toda la información de sus movimientos será publicada. Y cuando ellos comienzan a burlarse, ella manda a traer a los hijos de cada uno, todos golpeados, y comienza a amenazarlos con eliminarlos, y los obliga a firmar un documento. Por otro lado, ya encontraron a Song-woo y pide que lo traigan ante ella, mientras que él, ya sin fuerzas, dice que llamen a Idon. La periodista está esperando que salga su reportaje sobre los funcionarios, pero no lo pasan, y su jefe le dice que lo vetaron desde arriba, y que debería ir aprendiendo a que esa gente solo los utiliza. La periodista le advierte que comenzará a investigar a Sun-yeon y que no la detenga. Los guardias de Sun-yeon llegan mientras que él está conversando con Song-woo y cuando le avisan que ya llegaron por Song-woo, le dicen que confiará en lo que le contó. Ambos comienzan a huir de los tipos y juntos logran irse en el auto. Y en Muncheon, So-yeon sale de la tienda y sigue tomando fotos de todo y de los niños también, para enviárselas a Sun-yeon. En la noche, Idon está yéndose con Song-woo, quien le pide parar en el grifo para ir al baño, pero al demorarse, Idon baja a buscarlo y recibe una golpiza de Song-woo que termina huyendo en el auto. Pero todo esto ya lo había previsto Idon y dejó un celular grabando en ese auto. Lo rastrea hasta un hotel y llama a Yeon-an para decirle que quizás las cosas se solucionen rápido y podrá dejar de esconderse. Y ella le cuenta que su mamá está con ella y él le dice que ella pasa a un segundo plano en el plan. So-yeon saca un papelito de una caja de seguridad y llama diciendo que necesita que le haga un favor. En otro lugar, a una persona le entregan un sobre donde hay un celular con todas las fotos que le enviaron de Yeon-an y su dirección detrás de una carta donde se ve a una bruja en la hoguera. Días después, la directora presenta a un nuevo chofer de la movilidad de niños, José. Yeon-an lo mira con desconfianza y cuando le pregunta a la directora de dónde lo sacó, ella le dice que de la agencia de empleos, que antes de su lesión en la pierna trabajaba en muchas otras empresas. Van a su oficina y ahí Yeon-an revisa el currículum del chofer. Le toma una foto para seguir llamando a comprobar si todo es verdadero. Mientras que ha llegado otra persona nueva a la ciudad para trabajar con Son-tae. Yeon-an ya lo ha visto de lejos también. Yeon-an llega a casa y su mamá le propone que le pague 10 millones de won mensuales por su silencio y que le dará una semana para que lo piense. Por otro lado, Sun-yeon ya sabe que Idon ha estado en contacto con su hermano en el hospital. En eso, Sung-woo la llama. Idon está escuchando todo, como que le pide que le transfiera todas sus acciones y le recuerda del día que murió Jeremy en Nueva York, la hija de Sung-woo, y que tiene un video de ese día. Ella le pide hablar en persona y él la cita en el hotel, y si es que acepta transferir, pero si no, el video se lo mandará a Yeon-gran. Ella ordena que traigan a su hermano frente a ella. Idon le informa a Yeon-an de lo que se ha enterado y que conseguirá esas pruebas para acabar con todo de una vez y le pide que se mantenga viva. Cuelga y ella ve sus cámaras y se da cuenta que alguien ha roto una de ellas y sale corriendo. Dong-min la ve y la sigue. Yeon-an llega y recoge los restos de la cámara. Comienza a escuchar unos ruidos y alguien aparece para golpearla. Pelean un rato para luego comenzar a quitarle el aire. Ella logra ver que tiene una cicatriz en la clavícula. Dong-min llega para ayudarla y ambos terminan yendo tras este hombre y llegan al campamento de trabajadores del campo. Dong-min comienza a buscar y ve a alguien sospechoso. Le dice a Yeon-an, quien le cuenta lo de la cicatriz, y quedan en revisar de día. Quien está por ahí también es Ye-ji, y cuando Yeon-an regresa a ver las grabaciones, ve que cuando la estaban atacando, Ye-ji estaba observando. Llegan los guardias a por Song-woo. Idon está esperando abajo y al verlos se dice que no puede dejar que atrapen a Song-woo, mientras que él también engañó a su hermana dándole otro número de habitación y ya sabe que han ido por él. Idon enciende la alarma de incendios mientras que los guardias entran en la habitación. En ese lapso, Song-woo escapa, pero los guardias llegan a ver a Idon y lo siguen. Llega al estacionamiento y los matones lo golpean.
Al día siguiente, regresan al campamento y ella ve de nuevo al hombre rompiendo otra de sus cámaras y sale corriendo para allá sin Dongmin, pero le avisa hacia dónde está yendo. El tipo sigue rompiendo las cámaras y ambos se cruzan con él. Pelean y descubren su rostro, pero no tiene la cicatriz. Y cuando le preguntan, les dice que le pagaron para que rompa las cámaras, que solo habló por teléfono con esa persona, que el tipo le envió la ubicación de cada cámara e incluso las rutas de las patrullas. Ella llama a ese número y escuchan un ruido de alguien viéndolos, y comienzan a seguirlo, pero lo pierden, por lo que deciden terminar la búsqueda. Yonan llama a Idon porque aún no le responde sobre el currículum que le mandó del chofer y se preocupa cuando no le responde, porque nunca ha pasado. Idon despierta atado de manos con los matones y es que quieren llegar a Song-woo porque nunca les llegó a pagar. Idon promete pagarles lo que le deben, pero solo se encuentran a Song-woo. Llegan a un acuerdo y lo liberan. Ahí revisa su celular y ve el mensaje de Yonan y le pide a los matones que también averigüen sobre otra persona. En el colegio, Gigi ve por la ventana al chofer cambiarse. Tiene una cicatriz en la espalda. Al rato va a ver a Yonan que le pidió hablar. Ahí le pregunta por qué la siguió anoche y si acaso la espía. Gigi lo admite, por lo que Yonan le dice que se vaya del pueblo y que no necesita preocuparse por ella también. La ve irse y observa también al chofer. Le manda un mensaje al amigo de Dongmin diciéndole que la llame en media hora y se sube a la movilidad con el nuevo chofer y comienza a preguntarle sobre varias cosas, como dónde vive o que debería usar la camisa más abierta. El amigo la llama y ella solo le dice que ella va a llegar a casa. Al final, la persona a la que mandaron para que elimine a Jongran es ese chofer y le informa a Sun-yeon que mañana la eliminará. Sun-yeon, al enterarse que Jongran ahora era Semi, consultó con los abogados que si Semi moría, ¿qué pasaba con Jongran? Pues que al no saberse nada de ella en 5 años, se le declaraba fallecida. Esa noche, Jongran le pide a Dongmin que la lleve a recoger a su mamá. Ella está muy ebria. La recogen, pero Jongran la lleva a la comisaría de otro pueblito y muestra su identificación diciendo que no la conoce, que ella es Boo Semi y no esa tal Kim Jongran que la señora repite. Se van y cuando Dongmin le pregunta si está bien lo que hizo, Jongran le cuenta que cuando la acusaron del robo, que sí, lo hizo, pero se arrepintió y la atraparon justo cuando lo estaba devolviendo. Y el señor la acusó de todos los robos y pidió dinero para llegar a un acuerdo, pero su mamá solo apareció para decirle que tendría que ir al reformatorio por un tiempo porque no podía pagarlo. Y ambos escuchan los gritos de la señora llamando malvada a su hija. Dongmin sujeta su mano y le dice que vayan a casa. Al día siguiente, hay un torneo en el pueblo y en la noche se reúnen todos para comer. Mientras que Idon recibe la información de que José, el chofer, es un ex recluso y llama a Jongran para informarle eso. Y de inmediato, ella le manda un mensaje para que se vean en su casa un momento. Gigi se percata de que Jongran y el chofer no están y sale a buscarlos. Dongmin llega y se percata de lo mismo, y cuando le dicen que el chofer se fue al baño, él sale corriendo a su auto. José llega a casa y Jongran entra, ya no cogía, y Jongran coloca su arma en su cabeza. Comienzan a pelear y el tipo le quita el arma y luego le inyecta algo que hace que se desmaye. Dongmin la llama mientras el tipo ya la ha colocado en una silla para rociarle combustible a ella y a toda la casa. Va a prender el fuego, pero Yeji entra y lo golpea en la cabeza. Pero el tipo despierta y agarra a Yeji para apuñalarle en el estómago. Jongran ve todo esto, pero no puede hacer nada. El tipo agarra el arma y le apunta. Pero Dongmin corta la luz y entra a golpear al chofer haciendo que tire su arma. Comienzan a pelear. Coge el arma, apunta hacia el chofer y escuchan las sirenas de la policía. Dongmin dispara pero no logra darle al tipo que termina escapando. Llega la ambulancia y se lleva a ambas mientras que el policía le cuenta a Dongmin que Yeji llamó desesperada pidiendo que vayan. La mamá está escondida mirando todo mientras que Ose huye en su camioneta. Jongran despierta y al preguntar por Yeji le dicen que la están operando. Va de inmediato a la sala y sale para llamar a Idon y contarle todo lo que pasó. Además, pedirle que traslade de inmediato a Yeji a Seúl y que deben modificar su plan. Llega a su casa y encuentra su maleta abierta. Ya no hay nada de dinero. Llama a su madre pero no le responde.
Trasladan a Yeji a Seúl y cuando Dongmin va corriendo a la casa de Yeonan, ya no hay ni rastro de ella. Yeonan regresa a casa y tanto la ama de llaves como el chofer están demasiado sorprendidos de verla. Y, a solas, con Idon le explica el nuevo plan, que va a enfrentar de frente a Sun-yeon y mientras hace eso, él debe encargarse de conseguir el video que tiene Sung-woo. Agrega que dará una conferencia de prensa para mostrarse ante todos y así ya no será tan fácil para Sun-yeon eliminarla. Idon, preocupado, le pregunta si acaso no está pensando mostrarse para asumir su rol como dueña y comenzar a vivir cómodamente. A lo que ella responde que Suno quería que sus hijos paguen, y eso era ella, eliminará personalmente a Sun-yeon. Jose va a ver a Sun-yeon. Ellos se conocieron en prisión donde él estaba por haber cometido parricidio. Dice que Sun-yeon lo rehabilitó haciéndolo ver que sus padres eran unos demonios y que estuvo bien lo que hizo. Le consiguió libertad condicional y le dio una nueva identidad, Gil Jose. Ese día, cuando lo iban a dejar salir, ella le entregó una carta y la foto de la hija de Sung-woo, diciendo que es un demonio. Regresamos al presente y Sun-yeon le dice que está decepcionada de su último fracaso y le recuerda que está purificando el mundo. Le informan a Yeonan que la operación de Yeji salió bien pero que tuvo un paro cardíaco y ahora está en coma, y que no se sabe cómo puede evolucionar su estado. Por otro lado, Idon lleva a la señora que vigilaba a la mamá de Jong-gran a la casa para que esta vez vigile al chofer y a la señora Choi. A Jong-gran no le parece buena la idea porque no quiere poner a nadie más en riesgo. Idon le dice que no olvide por qué el presidente se casó con ella, para poder alcanzar sus objetivos sin importar la forma, y que espera que no crea que es la dueña de la casa. Yeonan no pone más peros, y le da indicaciones a Bilne de que por favor vigile a los otros dos que trabajan ahí porque no confía en ellos. La señora Choi le avisa a Sun-yeon que Yeonan ha regresado, y al ratito le dicen que ha convocado a una conferencia de prensa para mañana, mientras que Dongmin ordena todas las cosas de la casa porque una nueva profesora llegará. Al día siguiente, Yeonan llega a la conferencia de prensa y anuncia que decidió aparecer para evitar que los hermanos Ga participen en la gestión de la empresa y que solo sigue los deseos del presidente. Además, que el testamento del presidente será revelado en la junta de accionistas y cuando le preguntan si se casó por amor, ella contesta que sí. Mientras tanto, los pobladores de Muchang también están viendo esto. Por otro lado, Sun-yeon está yendo a su reunión de fondos, sube al ascensor y ve las noticias sobre Jong-gran, pero ahí también hay un señor. Cuando se abren las puertas del ascensor, el señor sale dejando a Sun-yeon ensangrentada intentando detener la sangre que sale de su cuello. Esta noticia interrumpe la conferencia de prensa e Idon retira a Jong-gran, pero ella se queda para decir que ahora todo depende de Sung-woo. Es un mensaje directo para él que lo está viendo en las noticias. Dongmin y el policía llegan al lugar donde Jose se quedaba y encuentran un altar con imágenes y una Biblia. Dongmin se da cuenta de la carta de la mujer en la hoguera y que Jose intentó prender la casa y decide guardarse esa carta. El tipo que atacó a Sun-yeon va a entregarse a la policía y declara que Yeonan le ordenó hacerlo. La periodista llama a Idon para contarle esto y le pregunta si acaso conoce a ese hombre. Resulta que el tipo es novio de su madre y ha presentado documentos que muestran que Yeonan le pagó por eso. Yeonan le dice que busque demostrar que esas pruebas presentadas son falsas. Y él, harto, le dice que siempre tiene que estar arreglando sus problemas y que parece que el presidente la sobreestimó y que debió buscar a alguien con un pasado decente. Dongmin duda en comunicarse con Yeonan y su amigo, en pocas palabras, le dice que vaya a verla, que en este momento está seguro que ella necesita tener a alguien que crea en ella y decide llevar a su amigo a Seúl. Por otro lado, la mamá de Yeonan le informa a Sun-yeon que hizo lo que le pidió y pues recibe de inmediato su pago. Le informan a Idon que parece que han encontrado a Sung-woo mientras que Yeji está dejando de reaccionar. Yeonan va de salida y se encuentra ahí a Dongmin y juntos van al hospital. El médico sale diciendo que han podido estabilizarla. Idon va donde lo citaron los maleantes, pero es una trampa. Sun-yeon aparece frente a él para decirle que pronto arrestarán a Yeonan por intentar hacerle daño y que quiere que luche sin ayuda. Él se niega, pero cuando ella menciona que en Muchang su hermana contrató a alguien que no era una profesora y que si le denunciaba la perjudicaría, y que además
todas las cámaras de ese lugar están apagadas y que los mafiosos podrían hacer cualquier cosa por recibir su pago, Idon le responde que cuánto le ofrece. Young-ran se despide de Dong-min, pero él la detiene para decirle algo. Ella le dice que se lo diga después y se está yendo, hasta que él menciona que le extrañó mucho y que la persona que conoció en Muchan fue a Young-ran, alguien que sufrió mucho y que suele salir lastimada, y que aunque parezca una persona fría, tiene un corazón bondadoso y que le gusta mucho. Ella se acerca a decirle que no le gusta tanto como para abandonar sus sueños, y que cuando todo termine se irá a un lugar donde nadie la conozca y que no interfiera, y se va agradeciéndole por todo. Llega a su cuarto con los ojos hechos agüita. Llora. Afuera, Dong-min entra a su auto y Byung-ne va a ver a Young-ran y le comenta que parece que ha cambiado un poco desde que volvió de Muchan y que se ha dado cuenta que le gusta el hombre que vino a verla. Young-ran, llorando, responde que no debería de gustarle porque él es una buena persona. Mientras que Dong-min le comenta a su amigo que Young-ran es una buena persona que siempre se preocupa por los demás y que no puede hacer nada por ella. Pero su amigo le dice que estando a su lado hace mucho por ella y le da ánimos. A la mañana siguiente llega la policía para llevarse a Young-ran detenida por ser cómplice en el incidente de Sung-yeon. Young-ran, tranquila, se va con ellos y Byung-ne intenta comunicarse con Idon para contarle, pero no puede porque a él lo tienen atado los mafiosos. Afortunadamente logra liberarse y recuperar su teléfono. Ahí se entera del arresto y, a pesar de su miedo a las alturas, logra escapar. En la estación, el tipo llama a Young-ran y ella se congela, recordando cuando la maltrataba de pequeña. Todavía le tiene miedo. Va al baño a intentar calmarse y toca la pulsera de la suerte que le regaló el pequeño Yubon. Se tranquiliza y cuando la policía le dice que hay un movimiento en su cuenta hacia el delincuente, ella le responde que su mamá robó su sello e identificación, que además tiene denuncias por estafa y que si acaso no investigó eso. Ella pide reunirse con el tipo. Cuando lo hacen, él comienza a decirle si acaso va a negar lo que le ordenó hacerle a Sung-yeon. Ella dice que tiene pruebas de su inocencia y que ya no es la niña a la que solía golpear. Pone el audio y se escucha a su mamá decir que fue ella quien le pagó al tipo para que finja el ataque. El detective le informa que deberá seguir colaborando con la investigación y el tipo le grita que debió eliminarla a golpes de niña. Y ella sin miedo le responde que su caso de maltrato infantil podrá haber prescrito, pero que no se librará del castigo por el intento de homicidio y perjurio. Soo-yeon ordena que haga que esos audios no sean tomados en cuenta, mientras que Young-ran sale junto a Idon, quien le cuenta que su mamá huyó al extranjero. Dong-min está revisando la carta que se guardó y al buscar la palabra Museo G en internet se encuentra con un museo que administra Sung-yeon. Sigue buscando y encuentra fotos de ella con Jose en prisión y anota la dirección del museo. Young-ran va a ver a la señora que grabó a su madre para agradecerle y pagarle. La señora solo le pide que le compre unos tapetes. Young-ran le pregunta si de verdad solo quiere esa cantidad y qué es lo que busca. La señora agrega que le daba pena ver cómo la golpeaban de niña y que ahora que tiene dinero y personas que le ayudan, espera que gane. Soo-woo llama a Idon y pide hablar con Young-ran. Conversan y ella le pide el video que tiene de su hermana y le cuelga porque sabe que está acorralado y que volverá a llamar. Soo-woo lo hace y le pide que le transfiera dinero y que le lleve dinero en efectivo al puerto en la noche. Esa tarde, Dong-min va al museo y llama al policía del pueblo porque le ha pedido ayuda con lo que encontró de Jose. Y le dicen que ese recluso, por su aspecto, podría ser el chofer. Dong-min recorre el museo, comienza a buscar y logra ver a Jose entrando a un cuarto. Jose está ahí para reunirse con Soo-yeon. Ella le cuenta, en un tono de víctima, que su hermano tiene un video y que quiere que le deje todo lo que ella construyó y le entrega un sobre. Él lo abre y es la figura de un hombre con un arma y tiene una dirección. Young-ran está sacando dinero en efectivo y se guarda un arma, mientras que Soo-woo pide que le consigan un barco para China para esa noche. Este señor llama a alguien avisando que la persona que buscaban acaba de llegar. Dong-min sigue a Jose y llama a Idon para preguntarle por Young-ran, pero él no le dice nada y le cuelga. Ya en la noche, Dong-min llega al puerto donde Jose ha ido. Lo sigue cuando va a preguntarle al señor que habló con Soo-woo y luego sube de nuevo al auto a continuar siguiéndolo.
Idon deja a Yoran pidiéndole que tenga mucho cuidado y si Sung-woo intenta hacerle algo que le avise de inmediato. Ella se va y ahí nomás Dong-min lo llama para contarle que está siguiendo a Jose. Y cuando escucha el mismo sonido por el celular, le pregunta si está en el puerto y quedan en encontrarse. Yoran se encuentra con Sung-woo y él le dice que todo lo que su hermana ha hecho está ahí y que confíe en él. Ella le entrega el dinero y él el USB y le dice que tenga mucho cuidado. Pero alguien por atrás le dispara a Sung-woo. Es Jose que al ver a Yoran también le dispara y cuando ella está escondiéndose, él pisa ese USB. Ella saca su arma y cuando Jose está acercándose lo hiere. Pelean y mientras le apunta pregunta si acaso fue Sun-yeon quien le ordenó hacerle eso a su propio hermano. El tipo toma el arma de sus manos y apunta a su propia cabeza. Ella está desesperada por liberarse y se dispara el gatillo. Dong-min y Don llegan y ella, ya saliendo del shock, les cuenta lo que pasó. Escuchan sirenas acercarse e Idon comenta que seguro es una trampa. Le quita el arma a ella, limpia las huellas y la coloca en las manos de Jose. Intentan irse pero están rodeados, así que Dong-min les dice que se vayan, que ella no puede verse involucrada. Ella dice que no quiere dejarlo e Idon le grita que ellos deben irse para poder ayudar después a Dong-min y hará lo que sea para liberarlo. Yoran lo abraza mientras él le dice que todo estará bien. Ella le promete liberarlo y se va con Idon. Dong-min toma el arma de las manos de Jose y se coloca frente a la policía con las manos en alto. Sung-woo murió por el impacto en la cabeza y una fingida Sun-yeon pregunta quién lo hizo. Le responden que el sospechoso fue llevado a Seúl, que el USB fue destruido y que Jose se desvivió, que no pudieron identificar su identidad y por eso está como NN en la morgue. Sun-yeon llama a Yoran para decirle que vaya a verla si es que quiere salvar a Dong-min. Ella va al museo y apunta a la tipa que tranquila le muestra 2 fotos diciendo que una será la que se publique por la mañana. Además que Dong-min tiene un hijo muy lindo y se pregunta cómo crecerá teniendo un padre acusado de asesinato y le saca un papel para que firme. Es una nota de desvivisión. Que la firme si es que quiere que el artículo no salga y que ella misma se elimine. Toma la mano de ella diciendo que la elimine ahora. Yoran se libera y solo dispara al aire. Yoran regresa a casa y se dice que nunca debió ir a Muchang, que arruinó todo, que pensó que el dinero lo era todo, pero que no es así, que lo mejor es ponerle fin a todo y le pide disculpas a Sung-woo. Carga el arma y llorando apunta a su cabeza. En eso, se abre la puerta del cuarto secreto y frente a ella aparece caminando Sung-woo, que le pregunta si acaso quiere renunciar a todo y morir. Yoran baja el arma y se pone de pie sin dejar de mirarlo, sorprendida. Y pregunta si acaso estuvo vivo todo ese tiempo. Y entra Idon, que le pregunta por qué salió. Y Yoran va furioso hacia él pidiéndole explicaciones y regresa hacia Sung-woo gritándole que seguro fue divertido ver cómo luchaba por su vida y que muchas personas salieron heridas por su culpa. Y él le dice que a pesar de todo ha mantenido su integridad y si acaso quiere renunciar a todo ahora. Idon toma la nota de desvivisión preguntando si de verdad pensaba hacerlo. Ella le dice que aunque ella muera, Sun-yeon no va a dejar ir así nomás a Dong-min y que además lo hará ver como su cómplice y que siente que ha arriesgado su vida por alguien que no confía en ella. Sung-woo le dice que su relación solo es contractual y le pide a Idon que modifique el testamento, que dejará toda su fortuna a Yoran y que además le dará la presidencia de la empresa, que Sun-yeon debe perder todo el poder, a lo que Yoran se disculpa pidiendo tiempo para pensarlo. En eso, Sung-woo pierde fuerza e Idon se lo lleva al escondite dentro del escondite y le aplica medicina para el dolor. Al día siguiente, las noticias indican que Dong-min pudo haber sido el asesino de Sung-woo e Idon se sienta con ella y le cuenta que Sung-woo ya está en la última etapa, que tiene episodios esporádicos de demencia debido a la medicina para el dolor y le cuenta que darán a conocer el testamento en el funeral de Sung-woo y que eso ayudará a limpiar el nombre de Dong-min porque ya no cuentan con las pruebas del crimen que cometió Sun-yeon. Yoran pregunta por qué apoya tanto al presidente, si acaso es por el dinero. Él responde que además de eso está pagando su deuda, porque él le dio estudios y lo que él es ahora se lo debe al presidente.
y le devuelve la pregunta a ella, que responde que al inicio fue por dinero, pero que ahora también es su venganza y que no permitirá que Soo-yeon incrimine a inocentes, que va a exponer todo lo que ella hizo con ayuda de Jose y que hará que reciba su castigo. Por otro lado, Soo-yeon se reúne con una fiscal para pedirle que borre todo rastro de Jose del caso de su hermano y que con Yeon-han y Dong-min se invente una historia para ese caso, mientras que Yeon-han despide finalmente al chofer y a la ama de llaves. Idon va a ver a Dong-min y es que al ser encontrado con el arma en la escena, es el principal sospechoso y que solo tiene 2 días para demostrar que no está implicado, sino irá directamente a la cárcel, así que le explica lo que dirá, que se vio a Jose por lo que pasó en Muchang y que cuando intentó eliminar a Sung-woo y desvivirse, intentó detenerlo pero que falló, que pelearon y tomó el arma pero que se disparó accidentalmente. Dong-min le cuenta cómo fue que descubrió que Jose estaba relacionado con Soo-yeon. En eso, llegan 2 policías para transferir a Dong-min a prisión y le explican toda la escena que le dijo antes, pero el policía responde que no hubo ningún Jose en escena, solo Sung-woo y Dong-min. Es así que Idon ordena que busque información sobre un cuerpo que haya entrado en la noche al hospital y en la mansión, Yeon-han y el presidente conversan. Ella le cuenta sobre cuánto Dong-min desinteresadamente la ayudó en Muchang, y él le comenta que debe sentir algo por ella, y agrega que si no confiara en ella no habría llegado tan lejos. Al ratito va a ver a Vilne para pedirle que le acompañe a buscar ropa, una muy llamativa, y es que al día siguiente se da el funeral de Sung-woo y llega vestida con un traje rojo. Presenta sus respetos y al acercarse a Soo-yeon le dice que lamenta haber aparecido viva y que es su deber encontrar al verdadero asesino de su hermano. Idon pide que se queden solo la familia y ejecutivos de la empresa para proceder con la lectura del testamento, a pedido de la viuda del presidente. Anuncia que Sung-woo deja todo a Yeon-han y que además ella será la nueva sucesora de la empresa y que todos los ejecutivos deben cooperar obligatoriamente con ella. Yeon-han dice que se verán pronto en la junta de accionistas y se retira, mientras que Soo-yeon amenaza a todos con siquiera pensar en darle su apoyo a Yeon-han. Ahora, toda la prensa ha dejado a Dong-min de lado y ha puesto a Yeon-han como una cazafortunas y responsable de la muerte de Sung-woo. Por otro lado, han encontrado el cuerpo de Jose en la morgue como un NN y están yendo a verlo, mientras que Soo-yeon ordena que vayan a cremarlo de inmediato. Un trabajador señala qué ataúd cremar primero y ya se lo llevan, pero Yeon-han aparece diciendo que ella revisará el cuerpo, que es el que estuvo en la escena del crimen. El matón de Soo-yeon la empuja y ordena que se la lleven, pero aparece Idon con personal de seguridad y presenta a una anciana como la tutora de Jose. Es una tía lejana. La señora se acerca a ver el cuerpo y confirma su identidad. Su nombre real es Gildea. Soo-yeon, al enterarse, furiosa golpea y grita a su matón y le ordena que le diga a la fiscal que se encargue de la autopsia como sea. El detective a cargo ordena al médico legista que haga ver todo como un accidente, pero llega Idon, Yeon-han y otros detectives diciendo que ellos han sido designados para realizar la autopsia. Y Yeon-han se pregunta hasta dónde puede llegar la influencia de Soo-yeon. Llegan a la mansión y el presidente confunde a Yeon-han con su hija fallecida y se muestra preocupada y quiere terminar ya todo para que el presidente pueda ver el fin de la venganza. El detective pide a algún testigo que haya presenciado personalmente que Jose intentó eliminar a Yeon-han. Ninguno de Muchang lo vio, solo Ye-jin, que llega para dar su testimonio y confirmar que el cuerpo es de Jose. Después, Idon le cuenta a Yeon-han que Dong-min saldrá pronto porque los restos de pólvora encontrados en el cuerpo de Jose coinciden con el arma, por lo que él es el culpable. Toda esa información, Yeon-han se la entrega a la periodista, así como testimonios y grabaciones del pueblo, con lo que pueden ver que el asesino conocía a Soo-yeon. Poco después, ya nadie quiere atenderle el teléfono a Soo-yeon. Ya no tiene aliados, y es que se publicó el reportaje donde se da a conocer que Soo-yeon estuvo detrás del asesinato de su hermano. El presidente mira la foto de su hija prometiéndole que vengará su muerte. Se levanta, pero tiene un fuerte dolor de cabeza. Vilne sale y la señora Choi aprovecha en meterse a la mansión para llevarse algunas cosas. En eso, siente que alguien está ahí y se desmaya al ver a Soo-yeon.
Despierta y al estar segura de que era el presidente, comienza a seguir un rastro de agua en el suelo. Entra al despacho y ahí lo encuentra sentado, y este le pide agua. Ahí aprovecha en sacarse una foto con él y más tarde intenta comunicarse con Sun-yeon, pero ella no le responde. Y cuando Sun-yeon toma su teléfono, es para responder la llamada de Sun-ho, que cree que ella es su hija. Al ratito, la señora Choi le envía las fotos explicándole que el presidente tiene demencia y le pide dinero a cambio de su silencio. Sun-yeon la llama y le pide que apague todas las cámaras, y así lo hace. Corta todo el suministro eléctrico y se va. Afuera de la prisión, Idon ha llevado a Yeonan a esperar la salida de Dong-min, mientras que Sun-yeon llega a la mansión y detrás de ella Byul-nae, que se sorprende de ver todo apagado y logra ver a Sun-yeon entrando. Llama de inmediato a Yeonan para contarle y, en una, ella se sube al auto y pide que cuide de Dong-min. Sun-yeon entra y encuentra a Sun-ho sentado en la sala diciéndole que está feliz de que Yerim haya llegado y que tardó mucho. Sun-yeon habla como si fuera Yerim y le dice que a partir de ahora se quedará a su lado. Sun-ho le dice que se quede pero que tenga cuidado de Sun-yeon porque quiere hacerle daño para quedarse con su fortuna y que es una patética mujer porque su propia madre mandó a eliminar a su esposo para quedarse con la herencia, que contrató a alguien para que lo haga en el lugar donde él siempre pescaba y que desde entonces Sun-yeon creció sin muestras de amor o amabilidad de su madre y que por eso es lamentable. Esto último enoja a Sun-yeon y agarra de la camisa a Sun-ho diciéndole que deje de llamar a su hija muerta y que por su nivel él no tiene el derecho de sentir lástima por ella y que debió eliminarlo cuando se casó con su madre. Agrega que ella está muerto, así que morir de nuevo no importará. Le clava en el cuello diciéndole que ella misma eliminó a su hija, justo ahora como lo está haciendo con él. Sun-ho la mira llamándola por su nombre y le da las gracias. Ella llorando de furia lo llama loco y comienza a clavar una y otra vez sin parar. Cuando él ya no reacciona, saca un papel y pone su huella ensangrentada como una firma. Se va y no se da cuenta que una cámara todavía estaba grabando. Yeonan llega corriendo y solo encuentra el cuerpo inerte del presidente en la sala. Comienza a gritar y le dice a Idon, que acababa de llegar, que llame a una ambulancia, pero él le dice que no puede hacerlo porque ya murió. Yeonan entra en desesperación y comienza a llorar desconsoladamente rogándole que por favor despierte. Por la mañana, Idon informa a Yeonan que el cuerpo del presidente fue trasladado a la morgue y que debe soportar porque la junta de accionistas comenzará pronto, y le avisa que Dong-min está afuera, pero ella no reacciona. Idon baja y le dice a Dong-min que vaya y se quede en Muchan por ahora. Dong-min llama a Yeonan pero no le responde, y le manda un mensaje pidiendo que lo llame si necesita algo. Esa noche, Idon le dice a Yeonan que todas las cámaras fueron apagadas, que no hay ninguna grabación. En la junta de accionistas, Yeonan no se presenta, pero sí Sun-yeon. Cuando se va a dar la votación, a todos los accionistas le llega un mensaje. Es un supuesto verdadero testamento, pero es la hoja que Sun-yeon hizo por su cuenta y con eso, ella gana la votación y es nombrada vicepresidenta. Sale a hablar agradeciendo a su madre y de repente se filtra un sonido. Todas las luces se apagan y se proyecta un video de Sun-ho, dando la fecha del día anterior, diciendo que está vivo. Y si fingió su muerte fue para limpiar la injusticia que le hicieron a su hija Yerim. Menciona que revelará pronto a la asesina. Sun-yeon grita que apaguen eso. La seguridad va y es Byul-nae quien está encerrada ahí evitando que abran. El video se sigue proyectando y muestran lo que hizo Sun-yeon. Termina y Yeonan entra con la policía que van directo a detenerla. Y es que antes, Yeonan recordó que había una cámara dentro del león. Luego fue a la policía a decir que Sun-ho estaba vivo, pero que lo desvivieron anoche, y entregó la grabación de la cámara. Sun-yeon se niega diciendo que está muerto si ponen un dedo sobre ella, y al acercarse a Yeonan le pregunta si acaso cree que ha caído fácilmente en su trampa, y que ella no es nadie. Yeonan le dice que está acabada. Yeonan anuncia que el testamento que les enviaron hace un rato era falso, que el verdadero es el que la deja a ella como única heredera, pero que elige renunciar a la dirección de la empresa y prefiere dejar su lugar a un ejecutivo que trabajó con Sun-ho desde el inicio. Además, anuncia que va a haber una revisión a todos los ejecutivos corruptos.
todos aplauden su discurso, excepto los corruptos. Los abogados de Soo-yeon están buscando la forma de disminuir sus condenas y que se le absuelva de otras. Por ejemplo, decir que fue maltratada psicológicamente por Sungo desde niña y que de los otros asesinatos no hay evidencia. A lo mucho le podrían dar 5 años. Ella dice que no puede quedarse ni un minuto más. Poco después, se lleva a cabo el juicio. Yoran es convocada como testigo y presenta una nueva evidencia. Es un USB que Song-woo dejó en una cajita, con la misma información del USB que destruyeron antes. Ponen el video y se ve cómo Jose está a punto de eliminar a Yerim, pero es Soo-yeon quien inyecta. Así que reafirman su acusación de haber eliminado a 3 personas, además de haberse valido de sobornos, y piden la pena máxima, la pena de muerte. Soo-yeon le dice a su abogado que apele, pero este le dice que renuncia. Soo-yeon se le lanza encima y es retirada de la sala. Yoran va a visitar el cementerio a Sungo que yace junto a su hija y les desea que ahora sí puedan descansar en paz. Salen e Idon le dice que ahora debe darle una respuesta a quien le espera, y ese es Dongmin. Van a conversar y ella le pide perdón por todo y nuevamente le repite que ella no es una buena persona, y él nuevamente le repite que para él ella es la mejor persona de todas y que espera que cuando todo se calme y piense en Mu-chan o en él, que regrese porque la estará esperando, pero no toda la vida, que serán unos 10 años, pero que después no se queje cuando ya luzca mayor. Por otro lado, Yeji ya está mucho mejor y acaba de hacerse novia de Taemin. Yoran va a visitarla y le dice que hace bonita pareja con él y que Mu-chan es un bonito lugar. Gigi le dice que ahora solo quería hacer cosas normales de amigas y Yoran le regala unos zapatos para ballet y jura que será su amiga para siempre. Idon está guardando sus cosas porque su contrato con el presidente ya terminó y que no se vería bien que se quede viviendo ahí con ella, la heredera, y que por ahora se irá a tomar unas vacaciones. Yoran le agradece por todo su trabajo e Idon le confirma que ya envió el regalo a Mu-chan. A la directora le llega la noticia de que la empresa ha comprado el terreno y que se asegura que el preescolar sigue en funcionamiento. Idon se va haciendo una reverencia ante la casa y agradeciéndole al presidente, mientras que Yoran se dice que seguro el presidente se sintió muy solo ahí y que ahora las cámaras ya no serán necesarias. Apaga todas y encuentra una carpeta con su nombre. La abre y hay un video que le hizo el presidente. Ahí se despide de ella y que sabe que desde niña pasó una vida con dificultades y que él terminó empujándola al peligro, que lo siente y que no lo perdone nunca, y que viva feliz de ahora en adelante con la gente que ama, que ese es su último pedido. Yoran comienza a llorar mientras sigue escuchando a Suno despedirse diciendo que pronto llegará Soo-yeon y que debe terminar de grabar. Soo-yeon sigue en prisión y llega una nueva reclusa. Es Soo-yeon, que le dice que tienen deudas pendientes y que a partir de ahora le servirá muy bien. Y agrega que es hora de hacerle una bienvenida, que ponerla de cabeza estaría bien. La cubren y comienzan a golpearla. Llega la Navidad e Idon llega de visita a buscar a Yoran al cuarto de las cámaras. No está, pero encuentra una foto de él joven junto a Suno, con un mensaje donde le pide que libere todo su potencial. Eso lo hace llorar. Además, encuentra una nota, esta vez de Yoran, donde le agradece de nuevo y le informa de que se irá a encontrar la felicidad. Pasan 6 meses y se va a celebrar una boda. Es la de Taemin y Yeji. Comienza la ceremonia en Mu-chan con Idon como anfitrión y con Mi-sun, la directora, que dirige la boda. Llega la hora de lanzar el ramo, todos están presentes excepto por una persona, que hace su entrada justo en ese momento, es Yoran. Gigi va corriendo hacia ella para darle un fuerte abrazo. Dongmin no puede evitar acercarse y con una sonrisa responde que ha estado bien. El ramo lo recoge Yoran y al atardecer se va junto a Dongmin en la playa. Ella le dice que le gusta ese lugar y que no hay nadie mejor que él. Dongmin le pregunta por qué no seguir viviendo en Mu-chan, que vivan juntos, y que a partir de ahora la protegerá. Ella le pregunta si acaso no dijo que esperaría 10 años, y él responde que ahora que la ha vuelto a ver, no es capaz de seguir esperando, y la besa. Comienzan a besarse a la luz del atardecer.